Advertencia. Este canal maneja una visión budista de la vida, es dirigido a hombres, contiene lenguaje vulgar, muchas veces hablaremos de hechos fácticos o consejos carentes de sentimientos. Si eres una persona que se ofende fácilmente por la información que brindamos, mil disculpas, pero nada de lo que hablemos aquí es personal. Lo compartido aquí servirá tanto a hombres como a mujeres a tener una visión diferente de la vida cotidiana, pero por su carácter simplista nadie lo debería ver. Hola mi gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido de vuelta a El Infierno de Buda. Y bueno, te voy a hacer una previa introducción a lo que hoy vamos a tocar. La vez pasada hablamos ya de algo que era así, algo muy interesante, que como era una pregunta que siempre nos queremos responder o queremos hacernos existencialista, sobre qué era, cómo se origina la vida y en qué momento se manifiesta la vida según la creencia budista. Antes de empezar, te quiero comentar que este es un súper material que nos trae nuestro maestro de vida, el señor Daisaku Ikeda, que es transmigración y karma. O sea, vamos a ver qué es la transmigración del karma en una palabra para juntar un poco. Pero lo primero que vamos a hablar es de qué es la transmigración. ¿Cómo sería ese proceso? Luego vamos a hablar de cómo generamos karma y cómo hacemos el karma, cómo se guarda el karma o dónde está el karma. Y tercero, vamos a ver cómo transformar. Porque pese a que muchos creadores de contenido dicen que el karma no se puede modificar, eso se puede modificar. O sea, el budismo ya hace más de 7 siglos que viene enseñando que el karma se transforma y el karma se modifica. Nada está sujeto a algo, ¿cómo se puede decir? Inamovible. Todo trasciende, todo transmigra, todo cambia. Y así también el karma cambia, las existencias cambian, pero primero te traigo este video y desde ya suscríbete al canal, activa la campanita y puedas ver este contenido cada vez que te surja y que nos ayude a llevar este canal a más gente. Aquí va el video. Desde los albores de la historia, los hombres advirtieron la presencia de una fuerza espiritual cuya existencia continua subyacía esencialmente a todas las cosas. En la India, desde épocas muy antiguas, se aceptó ampliamente la idea de la transmigración, el tránsito o pasaje de la esencia individual de una existencia a otra. Pasaje de la existencia individual de una existencia a otra. Bueno, seguimos con un poco más de ejemplos. Los antiguos griegos también creían que, después de la muerte, algo del individuo perduraba, sujeto a experimentar un ciclo continuo de nacimiento y muerte. En el siglo VII a.C., el orfismo religioso postuló la purificación del alma a través de un ciclo de reencarnación. Luego, aproximadamente en el siglo V a.C., los pitagóricos propusieron la idea de la metempsicosis o transmigración del alma. Bueno, acá nos comenta un poco Daisaku Ikeda que ya los griegos antiguos ya creían en algo que pasaba después de la muerte, algo del individuo quedaba o perduraba, ¿verdad? Los orfismos religiosos de la época ya postulaban algo parecido y también postulaban un poco la idea de la transmigración del alma. Y si me olvido de explicarte algo, voy a aclarar luego. Mientras tanto, vemos una parte más de esto para poder ver un poco más amplio este material de la idea de la transmigración budista. En cambio, el budismo enseña que lo que transmigra es el karma. Esta voz es una variación gramatical del sánscrito karman, que significa actos o acciones. El karma se refiere al potencial que existe en el plano interior o inconsciente de la vida, creado por las propias acciones pasadas y presentes, estas, activadas por estímulos externos. Se manifiestan como efectos o resultados en el presente y futuro. Bueno, vamos a quedarnos un poco con esta última parte, con 2 puntos. Entonces nos quedamos con esto que es lo que transmigra es el karma. Y vamos a quedarnos un poco con esto que dice también actos o acciones. Entonces, transmigración del karma, actos y acciones. Estamos ahí tratando de dar forma a esto. A ver si vamos comprendiendo mejor.
Bueno, vamos a pasar a dar continuidad a esta pequeña lectura, a este pequeño estudio que te traigo de qué es lo que dice Daisaku Ikeda con respecto a esto que venimos tocando ahora. Él dice, a veces los efectos manifiestos son positivos, podríamos llamarlos beneficios o recompensas. En el budismo existen beneficios y recompensas. A veces son adversos y los llamamos retribución kármica negativa. Las causas potenciales que no se manifiestan como efectos siguen existiendo aún después de la muerte. ¿Qué quiere decir las causas potenciales que no se manifiestan? Eso es que habíamos hablado en el video pasado de causas internas que se graban en una conciencia kármica, pero que no se manifiestan. Es como el intervalo antes de la acción de que si alguien te pega, sería antes de devolver el golpe. Cuando te pegan a vos, te dan un toallete por tu cara, como solemos decir en guaraní, en castellano, traduciendo. Ese acto entre devolver el golpe, te dieron la bofetada por la cara, pero se genera una causa interna, pero no se manifiesta porque vos no haces nada, no se devolvió el golpe, o sea, no pasó, se quedó ahí, se grabó. Entonces se queda como una causa potencial que no se manifiesta como efectos, pero siguen existiendo. O sea, esas causas siguen existiendo, solamente que no se manifestó nomás la acción de devolver el golpe. Siguen existiendo aún después de la muerte, dice Daisaku, y acompañan al sujeto en sus próximas existencias hasta encontrar una causa externa que haga expresar dicho potencial. Ese potencial que se grabó por un efecto que te sucedió en contacto con el exterior, se generó algo dentro tuyo, pero que no se manifestó, se graba, y eso lo llevas a la siguiente existencia hasta que haya algo afín a esa causa que haga que se manifieste. ¿Me están siguiendo? Bueno, voy a poner un gráfico al final de este texto para entrar un poco en onda y ver realmente cómo es el karma, porque es algo muy, muy simple, profundo y muy complejo a la vez, entender el budismo. Entonces continúa diciendo Daisaku Ikeda, de acuerdo con el budismo, la vida no adopta ninguna forma o entidad física después de la muerte. No hay un espíritu para nosotros o alma que siga existiendo como entidad física. Como una presencia, un fantasma, un espectro. A eso nos estamos refiriendo, ¿verdad? No hay un espíritu ahí de esa persona. Bueno, podemos debatir eso de repente si es que algún día surge algún tipo de debate con respecto a este video. Pero no hay un espíritu o alma que siga existiendo como entidad fija. Tampoco hay un yo determinado que subsista como entidad invariable. Lo que vos fuiste en esta existencia ya no vas a ser el mismo en la próxima. Vamos a decir que tu entidad de vida o tu entidad kármica sí va a ser la misma, pero no vas a más ser el mismo, por ejemplo, el mismo Juan Pérez. Va a ser, pues, puede que te llames Juan Pérez otra vez, pero ya no sos el mismo, no sos una entidad física. A eso se refiere. Shakyamuni concluyó, lo que perdura es el karma. Esto es lo que quería llegar, ¿verdad? Entonces Shakyamuni, que es Siddhartha Gautama, que le llamamos el primer iluminado, en sus estudios de vida, él concluyó que lo que perdura es el karma, no la entidad, no el espíritu o el alma como una entidad fija. ¿Me comprenden? Cualquier cosa me preguntan en los comentarios aquí abajo, me dejan. Sigue diciendo Daisaku, nuestras circunstancias en esta existencia son efectos de nuestras acciones pasadas, que es el karma, y nuestros actos en el presente determinarán las circunstancias de nuestra vida futura. En otras palabras, la influencia de nuestro proceder se transmite de una existencia a la próxima y trasciende la vida y la muerte del ser humano. O sea, esas causas kármicas que vos generaste, que no se manifestaron en esa existencia, siguen perdurando después de la muerte, en lo que habíamos aprendido en el video anterior, que se llama el estado de existencia intermedia o en un estado de latencia, con todas las causas que hiciste, todas las acciones que hiciste en la anterior existencia. Para que entiendas un poquito más, te voy a pasar este gráfico que hice para poder comprender un poco más la transmigración del karma, que es lo que transmigra. Como ves en el gráfico,
hay acciones e inacciones y recompensas. Y la transmigración de las formas donde se graba, de las formas de cómo se graba el karma de acuerdo a tus acciones, tus inacciones y tus recompensas. O sea, todo es causa y efecto, acción, inacción, o sea, es acción, inacción, recompensa. Eso es lo que transmigra en la conciencia karmática. Vamos a ver, vamos a hacer una idea, como que esta conciencia kármica o karmática es lo que va a transmigrar, lo que está en el centro, con todas sus formas que vos grabaste de acuerdo a tus acciones e inacciones. Y conlleva esto una recompensa, vamos a decir que es una recompensa inherente a tu propia vida, o sea que está ahí, solamente que no se manifiesta, está en latencia, todo esto está en latencia. Entonces, siguiendo un poco más con la transmigración del karma de existencia a otra existencia, vamos a hablar un poco más del karma para que tengas un poco más de entendimiento o comprensión. Y aquí vamos a pasar a ver un poco lo que es el significado del karma. Cada uno de nosotros crea su propio karma. Los pensamientos, palabras y conducta que llevamos a cabo en el pasado han dado forma a nuestra realidad actual. Nuestro comportamiento, verbal, mental y físico, en el presente afectará nuestro porvenir. La influencia del karma pasa de una existencia a las siguientes y entre la muerte y el renacimiento perdura en estado de latencia. La ley del karma explica las circunstancias en que nace un sujeto, su naturaleza individual y las diferencias que distinguen a los seres vivos y a sus ambientes. Bueno, como escuchaste, cada uno crea su propio karma. Sus pensamientos, sus palabras, conductas que hiciste en el pasado, eso dio forma a tu vida, esa es tu realidad. Y esa es tu realidad de acuerdo a tu conducta en el pasado. Si hay algo que el budismo entiende o comprende o transmite, es que el budismo te dice que todo lo que te sucede en tu presente es lo que vos hiciste en el pasado. Entonces, hablo de un comportamiento verbal, mental y físico. Y vamos a seguir un poco más y comprendiendo un poco más. Y aquí te va otra partecita del video. La idea del karma es parte del budismo, pero ya existía ampliamente en el pensamiento indio mucho antes de que naciera Sakyamuni. Con todo, la noción del karma anterior al budismo era de índole determinista, servía para explicar el destino de la gente en este mundo, y más que inspirar en el individuo una esperanza de cambio o de superación, tendía a inculcar una resignación pasiva. Entonces, como viste, la noción del karma anterior al budismo era de índole determinista. O sea, todo estaba determinado. ¿Recuerdan lo que dije al empezar? Que nada está fijo, nada está ya sujeto a algo que sí o sí tiene que suceder. Entonces, la noción del karma anterior al budismo era de índole determinista y tendía a inculcar una resignación pasiva. Tus circunstancias en las que naciste, ya sea en una familia humilde, en mediana o alta clase, tendrías que resignarte a esa vida. Ya no había más nada que hacer. Como muchos pensadores, hasta ahora algunos todavía sostienen que el karma no se puede cambiar. El karma se puede cambiar. Y el karma no tiene por qué ser solamente malo. Entonces, para nada es determinista y para nada debe ser una resignación pasiva. Vamos a escuchar esta última parte y luego seguimos con el texto que nos trajo nuestro maestro. Las enseñanzas budistas profundizaron más la idea del karma. Sakyamuni reveló que no eran el linaje ni la casta social los que volvían noble al ser humano, sino los actos que éste realizaba. La doctrina budista sobre el karma, por lo tanto, no es fatalista. El karma, por supuesto, es un medio para explicar los efectos presentes, pero también una fuerza potencial mediante la cual podemos ejercer influencia activa sobre nuestro futuro. Para seguir con esta última parte del material,
te voy a leer a continuación lo que expresa nuestro maestro de vida, Daisaku Ikeda. Así pues, el buen karma consiste en las acciones llevadas a cabo con buenas intenciones, consideración y amor solidario. A la inversa, el mal karma son los actos inspirados en la codicia, la furia, la estupidez o apegos a ideas erróneas. Algunos tratados budistas dividen las causas del mal karma en 10 clases de acciones negativas. 3 de ellas son físicas: matar, robar, mantener conducta sexual indebida. 4 son verbales: mentir, adular o hablar de manera irresponsable y sin sentido, difamar y expresarse con hipocresía. Y 3 son codicia, furia y estupidez. Aquí vamos a ver algo: las acciones llevadas a cabo con buenas intenciones y con amor solidario. O sea, para empezar a cambiar tu karma, vos tenés que llevar a cabo acciones con buenas intenciones y con un corazón solidario. Sería con un corazón altruista o de forma altruista. Tendrías que empezar a tener buenas acciones. ¿Me está siguiendo? Y algo que te va a sonar un poco sacado de contexto o un poco raro es conducta sexual indebida. Cuando hablamos de conducta sexual indebida, no es que hay una forma. Sí, hay una forma de llevar, es una forma de llevar con responsabilidad tu vida sexual. Toda conducta sexual que termine en cosas que a vos que dañen tu vida como ser humano, ¿me estás siguiendo? Que dañen tu vida como ser humano es algo indebido, es una conducta sexual indebida. ¿Por qué pone sexual? Porque es una pulsión básica del ser humano, la sexualidad, el sexo. Entonces, todo lo que te lleve a que esa conducta que vos tengas vaya a arruinar tu vida, eso es. Ahora, si vos tenés conductas sexuales apropiadas, con ya seas quien quieras tenerlas, que no arruinen tu vida o que no te hagan sufrir, eso está bien. Me estás siguiendo. No estoy hablando de que comportarse de tal forma es indebido, no, estoy hablando de aquella conducta sexual que te va a llevar a algo jodido. Está claro, cualquier cosa me escriben ahí y yo respondo. Y por último dice codicia, furia y estupidez. La codicia es que codicia, la envidia, la furia y la furia porque no te deja pensar, no pensás con claridad. Y la estupidez de hacer siempre lo mismo y esperar un resultado diferente. O sea, de siempre estar repitiendo la misma cosa que te hace mal y querer tener un resultado diferente. Un ejemplo: querés un mejor sueldo, pero vos seguís en lo mismo. No te capacitas o no pedís aumento de sueldo o no agarras más responsabilidades para que te paguen más. O te mudes de trabajo donde valoren más lo que vos haces. Eso es lo que llamamos estupidez. Querer algo más positivo para vos, pero no hacer nada para conseguir. ¿Me explico? Bueno, el budismo enseña que la cadena causal es eterna. Esto explica la influencia del karma acumulada en existencias anteriores. Esta influencia reside en lo profundo de la vida, cuando en esta existencia se activa en su contacto con los diversos estímulos de la realidad cotidiana, configura nuestra vida de acuerdo con ese contenido kármico. Estímulos de contenido kármico que hace que se manifieste. ¿Se acuerdan del gráfico con las formas? Eso vamos a poder llamarle ahora contenidos kármicos, formas de contenidos kármicos. Entonces hay cosas que hacen que eso se manifieste. Algunos efectos kármicos aparecen en la existencia actual, otros se mantienen latentes, como habíamos hablado. El karma determinado produce resultados fijos en momentos específicos, pero los resultados del karma indeterminado no están sujetos a una expresión concreta ni aparece en un momento establecido. Acá estamos viendo que hay dos tipos de karma. Está el karma determinado y el karma indeterminado. El karma determinado es lo que ya aprendimos que eso se puede transformar. Entonces pasamos con una práctica budista asidua, pasa a ser tu karma indeterminado. O sea, no están sujetos a una expresión concreta ni aparecen en un momento establecido. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando vos haces tu práctica budista, estás transformando tu karma determinado en un karma indeterminado, pero no significa que no se va a manifestar, no significa que se va a eliminar eso. Vamos a seguir leyendo un poco más y vamos a ver si se puede eliminar. Dice Daisaku Ikeda: hay efectos kármicos tan pesados y tan hondamente grabados en la vida del sujeto que no son fáciles de modificar.
Por ejemplo, supongamos que alguien en forma deliberada causa un sufrimiento externo a otra persona o incluso le quita la vida. Esa persona ha creado un grave karma negativo, ya sea que la arresten o la sometan a un juicio o que aparentemente escape sin que se descubra su crimen. El famoso ese es el famoso ¿qué haces cuando te ven y qué haces cuando no te ven? Más o menos por ahí va el tema. Entonces, que escape sin que se descubra su crimen, digamos. De acuerdo con la rigurosa ley causal, ese karma negativo sin falta se traducirá en un sufrimiento imposible de ser erradicado mediante la capacidad habitual del ser humano. ¿Por qué decimos la capacidad habitual del ser humano? Si son seguidores del canal, van a ver que nosotros tenemos capacidades habituales y capacidades extra habituales o capacidades extraordinarias, que es lo ordinario de las capacidades que tenemos. Y esos son los estados de vida. Uno haciendo la práctica budista, uno eleva su estado de vida. Uno haciendo la práctica budista, elevas tu estado de vida. Eso hace que tu capacidad habitual como ser humano trascienda. No sé si me explico. Creo que me explico. El karma grave suele manifestarse en el momento de la muerte, y la influencia kármica que predomine con más fuerza en el instante final será la que determine en qué estado de vida el sujeto volverá a nacer en su próxima existencia. Como ven, acá cabe mucho lo que yo hablo de los estados de vida. Uno haciendo la práctica budista eleva su estado de vida, y dependiendo de en qué estado de vida te encuentres, vos vas a volver a manifestar la vida en ese estado de vida. Por ende, si tu muerte se generó en un estado de sufrimiento, esa misma causa de sufrimiento se manifiesta al momento del nacimiento. ¿Me siguen? Es complejo, como le digo, pero es simple, y a la vez profundo. Hay que entender, ver este video, y vas a poder sacar más preguntas que yo te pueda responder en el futuro. O sea, para eso este video, por si se me haya quedado algo o se me pasó algo, que vos me comentes y que pueda yo responderte en un futuro. Entonces, ¿qué más dice Daisaku Ikeda? Dice: la influencia de una causa kármica particular se neutraliza una vez que ésta libere su energía en la vida de la persona. Es algo semejante a la semilla de una planta que germina, florece o da frutos. Cumplida esta función, ya no repite el proceso, de modo que el mal karma solo se neutraliza o extingue cuando da frutos en forma de sufrimiento. O sea, tu karma se extingue cuando da frutos en forma de sufrimiento. ¿Recuerdan el ejemplo de la persona que le sacó la vida a otra persona? Eso en algún momento se va a generar como un profundo sufrimiento para esa persona en algo. No quiere decir que sea lo mismo, pero va a ser un profundo sufrimiento, porque ese sufrimiento que generó en esa persona a la cual le quitó la vida, ese sufrimiento va a volver a esa persona como 2 a 3 veces más fuerte que la acción que hizo de sacarle la vida. El que a vos te saquen la vida por lo que vimos y leímos, ¿verdad? Nadie de lo que seguimos vivos podemos dar fe de eso, pero lo que podemos pensar es que si alguien te quita la vida, eso genera una desesperación y un sufrimiento tan grande en vos, ese hecho. Y ese sufrimiento vuelve a la persona que cometió ese crimen, pero como 3 veces más aumentada, y se manifiesta en la vida de esa persona en algún momento. Cuando se manifiesta eso, ahí se expira el karma. Pero, ¿se acuerdan que hablamos de la estupidez? Si vos tenés una asidua práctica budista, cuando se manifiesta ese sufrimiento, vos expirás ese karma. Pero de no ser así, vos podés seguir haciendo la misma causa y grabás el mismo karma otra vez, y volvés otra vez en el ciclo de nacimientos y muertes y nacimientos, manifestando el mismo sufrimiento. Es jodido, es muy jodido, como yo digo que es muy jodido, porque entonces es una suerte de incontables existencias sufriendo por lo mismo. Yo siempre doy el ejemplo con las personas que se suicidan, que se quitan la vida, que quiere decir que siempre está manifestando el mismo sufrimiento y volviendo a grabar la misma causa, la misma acción, para volver a manifestar lo mismo. Y así es un ciclo vicioso de nacimientos y muertes continuos, hasta que
esa persona pueda liberarse de ese sufrimiento, cortando esa causa tan grave de sacarse la vida en algún momento de su existencia, en la eternidad de su vida. Muy profundo de repente, pero así es. Como te digo, cualquier cosa me escribís, porque es muy profundo lo que estoy hablando, para entender así de buenas a primeras. Seguimos. Es algo semejante a la semilla de una planta que germina, dice, o da frutos. O sea, cumplida esa función de que se manifestó el sufrimiento, eso se expira. Pero con la acotación de que vos estás haciendo una práctica budista de beneficios altruistas para vos y para otras personas, si se puede decir eso. Dice Daisaku Ikeda, en las enseñanzas anteriores al Sutra del Loto, la influencia del mal karma grave creado mediante numerosas acciones solo podía erradicarse al cabo de un largo tiempo. La forma de lograr la budeidad consistía en acumular buenas causas en existencias tras existencias. Pero el Sutra del Loto enseña que la principal causa para manifestar la budeidad es la naturaleza de Buda inherente a la vida de cada individuo, y que la fe en el Sutra del Loto abre el camino hacia ese desarrollo. No hace falta sobrellevar austeridades a lo largo de incontables existencias. Si uno practica de manera correcta la fe en el Sutra del Loto, puede tomar contacto inmediatamente con su deidad innata y liberarse de los efectos del karma negativo en esta existencia. Además, cuando un individuo transforma su estado de vida, puede suscitar e inspirar un cambio similar en aquellos que lo rodean, y este proceso genera un efecto en cadena, de tal suerte que el oleaje de transformar termina envolviendo a sociedades enteras, a toda la humanidad y hasta al mundo natural. Antes de volver a explicarte esto un poquito más, te paso este gráfico para que entendamos un poco. Vamos a recordar un poco el primer gráfico y te paso enseguida al otro gráfico. Entonces el primer gráfico decía que las acciones, inacciones, recompensas, o todo eso hace que se grabe karma en diferentes formas. Se graba eso en tu conciencia karmática, y eso es lo que transmigra existencia tras existencia. ¿Me estás siguiendo? Ahora, con este nuevo gráfico que ves acá, ves que hay efectos internos de lo que habíamos hablado que no se manifiestan, están ahí. Vemos entonces que hay efectos internos del gráfico anterior. Entonces traemos lo que es solamente el karma que no se manifiesta, y están llenos de formas y contraformas que vos fuiste creando en tu vida de acuerdo a tus acciones pasadas. Eso se graba ahí, y esa es la conciencia karmática que transmigra existencia a otra existencia. Entonces en esta existencia puede que se manifiesten o no todos los efectos. Aquí al otro lado tenemos las condiciones externas. Si se fijan, les ejemplifico que las condiciones externas pueden tener la misma forma que la causa que grabaste, y ahí es cuando se manifiesta. Entonces, como estamos viendo, están las condiciones externas que hacen que tus efectos internos se manifiesten, y eso genera sufrimiento o genera felicidad. Ya depende de la forma en que vos grabaste ese karma. Por eso es que la práctica budista hace que vos grabes karma positivo, hace que vos hagas lo que tengas que hacer, hace que vos generes acciones para generar un cambio positivo, o hace que vos generes inacciones para generar un cambio positivo. Eso es lo que hace la práctica budista. A través de la práctica budista de Nam-myoho Renge-kyo, vos podés generar un cambio positivo. Vas a generar que las condiciones externas se manifiesten a tu favor, para cambiar los efectos negativos internos que vos hiciste en anteriores existencias, o solamente en el pasado, de esta vida o de esta existencia. Espero que hayas entendido bien todo esto, porque es un poco complejo, pero como te dije durante todo el video, que me escribas y yo voy a ir aclarándote más dudas. En resumen, todo esto que venimos hablando hablamos de cómo se manifiesta la vida, y ahora estamos hablando del qué es la conciencia karmática y cómo transmigra esa conciencia y qué es el karma, y cómo podés transformar tus condiciones. Las condiciones en las que estás son condiciones externas, y los efectos que tenés son efectos internos. Condiciones versus efectos. Y ahí es donde como ven las llaves
en un punto esas condiciones son afines y eso se manifiesta. Para bien o para mal se van a manifestar. Sí, o sea, lo que te quiero decir es que sí o sí se va a manifestar los efectos de tus causas, ya sean en una manera fuerte o en una manera débil, pero se va a manifestar. Yo siempre doy el ejemplo con cuando vos haces la práctica budista, es como tirarte del avión con paracaídas. Y cuando no haces la práctica budista, es como tirarte del avión sin paracaídas. De las dos formas vas a llegar al suelo. Ahora está en vos decidir de qué forma vas a llegar. Porque el efecto va a ser, ya sea leve o fuerte, vas a tener el efecto de llegar al suelo. Eso no vas a cambiar. Eso se va, sí o sí. El karma es inexpugnable. Sí o sí se van a manifestar tus efectos. Pero si usas el paracaídas del Nam-myoho Renge Kyo, tus efectos, tus malos efectos van a ser más leves. Espero que con este ejemplo tengas un poco más claro y dejes un poco de generar ese karma negativo. Hay algo que siempre pasa acá en la sociedad, vamos a decir en la sociedad occidental, que todos de alguna u otra forma pasamos por esto. Cuando vos vas por la calle y te encontrás un celular, vos estás grabando ahí karma. ¿Se acuerdan que hablamos de ese karma que nadie te vio cometer el crimen, entonces no es crimen? No, vos tenés un celular vos tenés un celular que encontraste en la calle, que digamos que es el sacrificio de una persona que perdió un bien, como un celular, una billetera. Entonces está en tu karma. ¿Qué haces en ese momento? Tenés dos opciones. Uno es ver en ese celular el famoso nombre que todos grabamos, ¿verdad? Mamá, papá, hermano, hermana, tío, tía, y llamar para devolver. Y está el caso de que soy muy vivo y nadie me va a pillar y me voy a borrar todos los datos y dejo el celular para mí. ¿Qué pasó ahí? Vos, sabiendo que podés hacer la acción de devolver ese bien que alguien perdió, tomás la acción de apropiarte de algo que sabes que podés devolver. Eso pasa mucho en nuestra sociedad. Y eso genera, aunque vos no creas, eso es una bola de nieve. Vos siempre tenés esa tendencia de tomar pertenencias que no te corresponden. Y eso va en algún momento a ser tan grande que se va a manifestar como un karma malo. O sea, como algo muy jodido, donde puede ser que en un futuro alguien te haga algo que te despoje de algo de algo que vos apreciás, que fue tu esfuerzo en el pasado, y que te saca así de una. ¿Me estás entendiendo? Porque el karma es muy difícil de entender y muy difícil de proceder, porque tenemos este chip implantado de que si encontré en la calle es mío, y no nos ponemos a pensar que si encontré en la calle ha de ser de alguien. Y bueno, espero que te haya servido esto que hablamos. Es un poco complejo de entender, como siempre digo, el budismo, pero es simple y sencillo. Son cosas que tenés que hacer. No tengo hoy más nada que decirte que dale like a este video, compartí para que esto llegue a más personas. Hacé tu práctica Nam-myoho Renge Kyo. Si no sabes qué es Nam-myoho Renge Kyo, o si no sabes hacer la práctica budista, en este canal, en videos anteriores donde hablo de los estados de vida, vas a entender. Y voy a hacer de repente un video posterior a este hablando también de lo mismo, ¿verdad? Porque siempre hay que estar atentos, siempre tenemos que estudiar. El budismo tiene 3 pilares para que sepan ustedes, ¿no, amigos? El fe, práctica y estudio. La práctica lleva a la fe, y la fe lleva al estudio, y el estudio otra vez te lleva a la práctica. Y así es un trípode de 3 fases que uno debe hacer para ir entendiendo y comprendiendo cómo funciona la vida y cómo transformar tu karma. Bueno, ahora sí, sin más que decirte, dale like, compartí el video y nos vemos en el próximo programa. ¡Chao!